Continuamos con más de Saboreando la Mañana y hoy tenemos un panel de lujo para tratar un tema muy importante y muy grave en nuestro país, inclusive hasta de salud pública. Hoy nos acompaña Javier Albuja, abogado, y nuestro querido Iván Ortega Garrido, ginecólogo, porque hablaremos sobre los riesgos de las relaciones sexuales de menores de edad, sobre todo en nuestro país. Y me gustaría arrancar primero con nuestro querido abogado, primero como que contándonos un poquito o las leyes, cómo están las leyes con el tema de relaciones sexuales en menores de edad, inclusive cuando uno de las personas podría ser mayor de edad. ¿Cómo está el tema legal? Bienvenido. Qué gusto, Martín, Cari, Do, buenos días. Un saludo a todas las personas que se encuentran en casa. Para mí, como siempre, un honor compartir con ustedes este espacio para saborear la mañana. La Corte Constitucional, a través de su sentencia 1318 CN 21, ha marcado un hito importante en la historia de nuestro país al garantizar y proteger los derechos sexuales de los adolescentes. Brevemente, ¿qué es lo que estableció la Corte Constitucional? La inconstitucionalidad del numeral quinto del artículo 175 del Código Orgánico Integral Penal, que establecía como irrelevante el consentimiento de los adolescentes para mantener relaciones sexuales. ¿Y qué es lo que ha dispuesto la Corte? Que es importante y necesario tomar en cuenta el consentimiento de las personas mayores de 14 años y menores de 18 años, ¿sí? Porque es una realidad. La sexualidad es parte del desarrollo natural del ser humano. Y los adolescentes, al ser sujetos de derechos, tienen los mismos derechos y garantías que las personas adultas. Es más, les ampara el principio del interés superior establecido en el artículo 44 de la Constitución de la República. Ahora, es importante tomar en cuenta de que la Corte también ha establecido ciertos parámetros para evaluar este consentimiento. Y dentro de esos parámetros está, por ejemplo, las condiciones de paridad entre las personas involucradas dentro del acto sexual. También es importante determinar cómo se llegó a ese consentimiento por parte del adolescente. Pero como digo, esta sentencia marca un hito en la garantía del derecho que tienen los adolescentes de tomar decisiones libres y voluntarias sobre su sexualidad. Perfecto. Ahora, Doc, sí, sabemos que es parte de la naturaleza, las relaciones sexuales, pero el cuerpo de un niño y una niña, ¿a qué edad están preparados para poder tener una relación sexual? Se habla de que ahora los niños empiezan a tener relaciones sexuales desde los 10, 11 años. ¿Qué sucede con el cuerpo cuando se tiene relaciones a temprana edad? A ver, es verdad. Lamentablemente en Ecuador han aumentado los embarazos en adolescencia y ese es el problema, porque un embarazo en adolescencia trae consigo patología en la mamá y problemas en el bebé. Entonces, sí, 12 años es el inicio en la costa y en la sierra y en el oriente son 13 años de edad. El problema es que no está su fisiología completa. Entonces, por mala suerte, ¿cuál es el peor de los dos peores escenarios? Infecciones de transmisión sexual y la segunda es un embarazo no deseado. Y peor aún, si es que buscan tener relaciones sexuales con mayores, que esto es lo muy común que se está viendo. Generalmente, más del 60% de los embarazos no deseados en la adolescencia es con una persona mayor de edad. Entonces, aquí el problema es todas las consecuencias que van a venir. O sea, esos embarazos que una niña, porque estamos hablando de niñas que pasan a ser adolescentes, la pubertad. Entonces, la pregunta tuya es, ¿cuándo pueden tener relaciones? Creo que algún rato hablamos acá. Es difícil decir, estás en la edad, llegaste a los 18, estás perfecta para tener relaciones sexuales o estás perfecto. No es tanto así, sino cuando tiene la capacidad, básicamente, de la madurez necesaria de saber qué implica esa relación sexual, que básicamente es un embarazo probable y segundo, el tener una probable infección es el momento de que una persona puede llegar a tener relaciones. Es decir, sí, sé las consecuencias. Pero el cuerpo, el cuerpo cuando sí, ya está como, desarrollado. Sí, cuando ya está listo. Acaba la pubertad. La pubertad termina el momento que una persona, un hombre o una mujer, es capaz de ser mamá. ¿Qué edad aproximadamente estamos hablando? 14, 15 años, cuando ya está el término, o sea, cuando está ya listo para procrear. Ahora, mentalmente también viene. La edad mental es otra cosa también. Y bueno, se está viendo casos de inclusive que, bueno,
está teniendo a menor edad. Se escuchan casos de chicos de 10 años, 11 años. Y antes de escuchar lo que nos comenta el público, la gente en la calle, justo tengo una información acá que es alarmante. Dice, causas y consecuencias del embarazo en adolescentes, sobre todo en Ecuador. Y está primero abuso, violación, explotación sexual, inequidad en educación, mayores niveles de pobreza, condiciones de desplazamiento, situación de conflicto, deserción escolar y postergación de proyectos de vida. Entonces, esto es lo que podría estar afectando también a los jóvenes. Pero queremos saber qué opina el público en la calle, así que veamos. No estoy de acuerdo en eso, porque son muy jóvenes como para tener una responsabilidad de esa magnitud. En ese tema también viene lo que es la sexualidad, los embarazos no deseados, y hay personas que en adultos, en ciertos padres, piensan lo que es el aborto. Hay unos que están a favor y otros en contra, entonces yo no estoy a favor. Yo sí estoy en contra y pensar en eso no está bien. Francamente no. Yo creo que es la peor ridiculez que pudieron haber hecho, ya que si uno como adulto muchas veces al llegar a los 20, 21 años no estamos preparados para poder formar un hogar, una familia o tener una relación estable, los chicos que recién están comenzando con toda esta influencia que hay en el internet, de los accesos que tienen a redes sociales, ellos piensan que tener sexo es como irse a chupar un caramelo. Entonces me parece algo ilógico que nosotros permitamos legalmente que esto suceda. Lo que deberíamos implementar es crear materias en el colegio que les enseñen a los chicos lo que realmente deben hacer. Miren, ahí estábamos viendo las opiniones de las personas en la calle. Pero, abogado, cuéntenos qué pasa, o sea, qué podrían hacer los padres legalmente si es que descubren que su hijo o su hija mantiene relaciones sexuales, digamos, en un panorama con otro chico o otra chica de su misma edad, y qué acciones legales puede hacer si es que descubre que su hijo o hija menor de edad está teniendo relaciones sexuales con un mayor de edad. Son panoramas diferentes, pero ¿qué podrían, cómo actuaría la ley frente a estas situaciones y qué podrían hacer los padres al enterarse de esto? Es una interesante pregunta, Martín, porque la Corte se ha pronunciado de que es importante evaluar cada caso. Por ejemplo, en el caso de que la relación sexual sea consentida entre adolescentes, no habría un hecho punible que sancionar. ¿Sí? No es un hecho penalmente relevante según la Corte Constitucional. Siempre y cuando sea consensuado. Siempre y cuando sea consensuado. Si no lo es? ¿Sí? Si es que no es consensuado, estamos hablando ya de un abuso, de una violación. Pero por parte de otro menor. ¿Sí? Entonces, ahí lo que correspondería sería poner la denuncia correspondiente en la Fiscalía de Adolescentes Infractores para que se continúe con el trámite correspondiente. Ahora, si la relación sexual es mantenida entre un adolescente y una persona adulta, también habría que evaluar algunas situaciones. Primero, el consentimiento. Segundo, que no haya existido coacción, fuerza o algún engaño por parte del adulto para que el adolescente o la adolescente haya accedido a mantener una relación sexual. Recordemos que el artículo 167 del Código Orgánico Integral Penal dispone como delito el estupro. ¿Y qué significa eso? La relación sexual entre un hombre mayor, bueno, no entre un hombre, sino entre una persona mayor de edad con una persona menor de edad a través de los engaños, ¿sí? Por eso, insisto, es importante acoger lo que establece la Corte Constitucional de revisar caso por caso, porque, por ejemplo, lo que decía el doctor me parece sumamente interesante, ¿no? Hay que evaluar el nivel de madurez de las personas, hay que evaluar también que exista cierta paridad, que exista también, que no exista mucha brecha etaria entre el adolescente y la persona adulta, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero vamos a suponer el caso de dos adolescentes, una adolescente mujer de 15 años y el otro adolescente de 16 años, que inician su vida sexual. Pero resulta ser, pues, que el chico cumple ya la mayoría de edad y ella todavía sigue siendo adolescente, pero continúan teniendo relaciones sexuales. Esa situación, ¿sí?, no es penalmente relevante, porque estamos hablando que esa situación se da dentro de una relación sentimental consensuada. Claro. Por eso, lo que la Corte establece, y que es lo más relevante, es la no criminalización de la sexualidad en los adolescentes. Ahora hablábamos de que el índice de embarazo en nuestro país de adolescentes es bastante alto, Doc. ¿Qué es
es lo que sucede cuando una niña de 13, 14, 15 años se queda embarazada? Ahí sí vamos ya a la parte del cuerpo. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo? Se está desarrollando, por supuesto, una vida dentro, y las mujeres que hemos pasado ya por esta etapa sabemos lo duro que es cuando ya hemos sido grandes. Obviamente es el calcio, son tus vitaminas, es absolutamente todo lo que pasa. Y después el parto. ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo de alguien tan joven? Hay muchos riesgos. Dentro de esos, más preeclampsia, que es una enfermedad fatal en el embarazo. Hay más riesgo de que los bebés queden con restricción de crecimiento intrauterino. Más abuso de sustancias, tabaco o alcohol. Hay más depresión, más suicidios. Recordemos que una causa importante de muerte en la adolescencia son los suicidios en nuestro país. Entonces, además de eso, todo lo que viene, el parto generalmente no termina siendo cesárea, porque muchas veces a veces no pujan bien, nos generan mucho problema en el momento de la labor de parto. Y aquí hay algo importante que también quiero recalcar, es que, por favor, padres que quieren pedir a los ginecólogos y dicen, quiero saber si mi hija es virgen. Aquí tenemos justamente un abogado. Tienen derechos, a partir de los 14 años, si un adolescente quiere venir sin sus padres a la consulta, puede hacerlo. Si un adolescente viene a pedir anticonceptivos al médico, podemos dar. Tuve un caso de un paciente, de un señor de casi 40 años de edad con una chica de 16 años. Claro, o sea, yo legalmente acabamos de ver que 14.1 años, si es que ella quiere, si es que ella o él quiere hacerlo, puede tener. ¿Cuál fue el problema? Que la muchacha vino con dilomas, con verrugas, vino con una ITS que me tocó llevarle a una clínica porque no se pudo hacer localmente. Entonces, ese tipo de problemas está pasando. Y hay otra cosa, los muchachos están aprendiendo dinero fácil. Los adolescentes muchas veces están por dinero haciendo cosas terribles con mayores de edad. Que ese yo creo que es otro tema importante. Esto de los famosos sugar, que ahora está de moda. No es que yo me quiero conseguir un sugar mami, una sugar daddy para que me pueda ayudar y patrocine. Y muchas veces, inclusive los padres están de acuerdo con eso. Imagínense, o sea, es un caos social que está generando. Bueno, y me parece correcto que nuestras leyes ecuatorianas no juzguen y no metan en la misma maleta a todos los adolescentes, porque no es lo mismo tener 17, 16 que tener 10, 9 años. Entonces sí me parece interesante que hayan hecho esta segmentación. Pero bueno, es importantísimo conocer de las cosas que están pasando, porque los adolescentes también tienen muchas curiosidades, quieren experimentar muchas cosas, tienen esa necesidad de hacerlo todo mucho más rápido. Pero seguimos preguntando a la gente en la calle qué opina acerca de este tema. Veamos. Tener relaciones es cuando una persona ya está en capacidad capacidad pensante, adulta, para poder, porque después traer una criatura, imagínense, una criatura, la responsabilidad no la asumen ellos, seamos realistas, en esa criatura la responsabilidad viene sobre los padres. Aparte de eso, ¿dónde les dan un trabajo con esa capacidad? ¿Dónde les van a dar una orientación? Prácticamente los jóvenes ahí se acaban. O sea, los estudios de ellos prácticamente se truncan. Los niños en tanto menores de edad, o sea, me parece totalmente ilógico que se les prohíba cosas como, no sé, conducir, votar o consumir alcohol y decidir sobre cosas digamos, tan delicadas como su sexualidad, por ejemplo. Cosas que pueden terminar siendo perjudiciales. Bueno, continuamos las opiniones de las personas. Si usted tiene opiniones, por favor, escríbanos a nuestro WhatsApp. Pero me gustaría hacer una pregunta a Iván, y ya no como ginecólogo, yo creería que como persona o quizás como ser humano. ¿Cuál debería ser la comunicación de los padres al hablar de sexo con sus hijos? Porque claro, nosotros somos de la generación de si tienes relaciones sexuales te vas a dañar la vida, vas a embarazar, eso es del pecado, eso es del... O cosas, quiero solo acotar algo, cosas como no te irás a comer el sándwich antes del recreo, que no te quiere decir nada de verdad. No me vengas con sorpresas. Con domingo 7. A los hombres de cierta forma se les alababa que empiecen una vida sexual más temprano, se veía como... Entonces yo creo que esa comunicación ya ha caducado, y con su experiencia que ha visto con pacientes, hombres, mujeres, ¿cuál debería ser realmente esa comunicación que deberían tener los padres? Porque a través del miedo ya nos dimos cuenta por muchos años que no ha funcionado. Totalmente. A ver, la comunicación tiene que ser no a partir del no, sino realmente consecuencias. Porque los chicos están teniendo relaciones. No hay cómo cegarnos, probablemente ya estén sus hijos teniendo relaciones. Por ejemplo, mi hermana regaló a mi sobrino de 15 años una caja de condones, mi mamá casi se muere, pero yo le felicité, porque realmente ya están teniendo relaciones. Entonces, enséñenles a cuidar. Totalmente. Entonces, ¿qué sería?
hacerles que se cuiden. Básicamente a eso tiene que ser y que tengan una comunicación para que el hijo le diga, ¿sabe qué, mamá? Voy a tener relaciones. ¿Qué se quiere? Buenísimo sería que el hijo hable y le diga, voy a tener relaciones con la hija. Dame consejos. Claro. Pero para llegar a eso es la comunicación y no el no. Por favor, que tenemos que quitar el no de la mesa, sino el... ¿Cuáles son las consecuencias de tener relaciones a corta edad y qué podría pasar si es que te quedas embarazada o si te da una infección de transmisión? Claro que sí, que ya no sea un tabú, por supuesto, son temas que se tiene que hablar con nuestros hijos. Abogado, un mensaje final para la gente que nos está viendo en este momento cortito. Bueno, creo que es importante apoyarles a nuestros adolescentes desde diferentes ámbitos, desde el ámbito familiar, como decía el especialista, pero también un llamado a las autoridades para el establecimiento de políticas públicas destinadas a la prevención a la prevención y al mantenimiento de una vida sexual saludable por parte de los adolescentes. Creo que es importante también fomentar este tipo de espacios en las instituciones educativas para poder favorecer justamente esta sexualidad responsable. No podemos evitar que los adolescentes vivan su vida sexual, es su derecho, pero con responsabilidad. Muchísimas gracias a nuestros especialistas por haber estado junto a nosotros el día de hoy. El abogado Javier Albuja y también al doctor Iván Ortega Garrido, ginecólogo. Gracias por habernos acompañado con todos esos mensajes. Y yo vuelvo a repetir, la comunicación es básica, no dejemos como un tabú o que solamente el colegio se encargue de o que solamente no. Nosotros como padres tenemos que ser responsables y hablar bastante serio con nuestros hijos de este tema. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Esa Fanés que está casi lista.